havia publicat molts llibres de poesia, el Hans Magnus Enzensberger, el del Titanic, l'Eric Fried, havia publicat algun de l'Allen Ginsberg, havia publicat poca cosa de poesia, s'ha quedat una petita editorial que es diu La Pequeña Varsovia, o La Bella Varsovia, sí, La Bella Varsovia, i ara ha sortit un volum amb l'obra completa de la Martín Gaite, que és molt interessant. I ahir, que vam estar amb el Josep Maria Balcells, que ens va descobrir una poeta que jo particularment no coneixia, la Dionisia García, però l'Adolfo Sotelo Vázquez ens va parlar de la Carmen Martín Gaite, i a més tota aquesta relació de l'època amb el Sánchez Carrosco, amb el que va tenir una filla que va morir de l'heroïna, que és la mare amb la Montse, després de la relació també amb el fill del Torrente Malvido, que era un estafador famós que va morir al carrer, però que havia publicat llibres bastant interessants. És allò que dius, un home de tan ordre com el Gonzalo Torrente Ballester i li surt un fill totalment tarambana. I va fer molta gràcia aquest cicle que va muntar la Dolors, que és de la Junta de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, sí, que per això, no? Per col·locar gent molt coneguda, quan parlen de la generació dels 50 enteneu tots el català, no? Sempre pensem en la Gloria Fuertes, de aquellos cuando éramos pequeños, el gatito mito, y l'altre com... Però era una poetarra, la Gloria Fuertes. No sé, Pepe, tu que la vas conèixer, no? Que nosaltres, sobretot en Lizano sempre estava... Muy bien, ¿no? ¿No? ¿No te gusta? Bueno, però teníem aquesta imatge, també la Figueres, l'Àngela Figueres, aquestes altres més conegudes, però aquí han sortit més. I avui precisament fem aquesta cloenda del cicle que no ens ha seguit molta gent, la sala aquesta és molt gran. Si l'haguéssim fet a la Maria Mercè Marçal tindríem més caliu. Però bueno, que estem aquí a la casa de la Corona d'Aragó, això és l'hòstia. Penseu que és l'entitat cultural més antiga d'Europa. D'Europa, que diuen els andreuaris, d'Europa. I val la pena només per l'edifici també veure, i que després ahir va ser magnífic. I avui serà millor perquè tenim l'Alejandro Duque Amusco, que també és de la col·legial des de l'any de... seguro, ¿no? Que normalmente haces cosas con nosotros. Estuvimos en el homenaje de Cataño, el pobre Cataño, que nos dejó por ahí. Decía que Yor Ibáñez Escoffet, que la memoria es un gran cementerio, ¿no? Y realmente lo es. Cuando vas mirando la biblioteca aparecen aquellos los nichos de un cementerio, porque dices, ostras, tengo de este tío 4 palmos de libros, de lomos de libros, y recuerda su voz, pero ha desaparecido. Y después las Remedios, que viene de Granada, pero que es de Hospitalet, que lo estábamos hablando, pero que se fue a Almería, hizo la ruta al revés, en lugar de venir de Almería a Barcelona, fue de Barcelona a Almería, que es catedrática de didáctica de la literatura de la Universidad de Granada, pero que ha estado por todos lados, en Oxford, en Bolonia, en la Sapienza, en sitios absolutamente divinos, da mucha envidia tu currículum, y que nos hablará de otra poeta que tampoco no es muy conocida, que es la María... No. La Mariluz Escribano. El Duque Amusco nos hablará de la María Victoria Atencia, que yo recuerdo, lo expliqué ayer, no sé si estabais, que me publicaron cuando yo tenía 40 años la obra completa en Ciudad de Paraíso, en Málaga, y conjuntamente con un libro de ella. Y era una señora que era la primera aviadora que había habido en España, o sea, y era una señora con mucho porte, un gran elemento. Y para acabar, si no lo hacemos tan largo como ayer, si puede ser, pues tenemos una de las grandes actrices de nuestro panorama, que es la Montse Guayar, que está ahí en el corner, que nos hará unos poemas, 2 poemas de cada una.
O sea que tendréis que apreciarlo. Es como hacerle a Marta Pesarrodora que dice, estad muy atentos porque el poema solamente tiene 2 sílabas. Por lo tanto, Alejandro Duque Amusco, la Remedios y la Monse, que nos deleitarán ahora en una sesión de 1 hora y media aproximadamente, me parece, ¿no? Bueno, chicos, pues adelante. Valor del Toro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta segunda sesión de A Contracorriente, Voces de Mujer en la Poesía del Medio Siglo. Hoy vamos a dar inicio a este encuentro, a este homenaje a nuestras poetas del 50 con, pues como lo ha anticipado ya David Castillo, pues con un amigo muy querido nuestro de la CEC, que es Alejandro Duque Amusco. La ponencia que él nos va a dictar se titula María Victoria Atencia, las razones del vuelo. Y yo pues no digo nada más, te doy la palabra. Bueno, sí, me gustaría decir algo. Por favor, si no habéis apagado los móviles, pues silenciadlos o apagadlos, que luego siempre tenemos sorpresas y son desagradables, desorientan, despistan a nuestros invitados. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de las jornadas organizadas con tanto acierto por María Dolores Fernández, con la colaboración de la CEC. Y hoy nos toca hablar de una poeta para mí muy entrañable, la admiro enormemente, María Victoria Atencia, nacida en Málaga, para que la sitúen en el tiempo, desde el año 1931, hace escasas semanas ha cumplido los 92. Pero está estupenda, hablé con ella, estaba muy contenta de que de Barcelona se la recordara y se hiciera, en fin, esta pequeña celebración, ¿no? Mi intervención va a tener dos partes. La primera, voy a leerles una semblanza de María Victoria, después, a partir de los recuerdos que tengo de ella, de los muchos años de trato y amistad, y ya luego en la segunda parte me centraré en su obra poética, hablaremos de sus temas, de su estilo, en fin, de cosas que son importantes, aunque el tiempo manda y no me voy a poder extender demasiado. Empiezo con la semblanza. Cuando le preguntaron a Brummel en qué consistía la elegancia, respondió con estas dos elocuentes palabras: naturalidad y mesura. Naturalidad y mesura. En estas dos ideas convertidas en exigencia íntima, ha basado también María Victoria Atencia la graciosa elegancia de su poesía y hasta el trato mantenido a lo largo de los años con sus amistades. Una conducta estrechamente ligada a un espíritu de superación y belleza. Por diversas circunstancias biográficas, a las que no son ajenas la crianza de sus 4 hijos, pero también inducida por la lectura de Rilke a un repliegue de reflexión, aprendizaje y silencio, estas 3 palabras son suyas, de reflexión, aprendizaje y silencio, estuvo 15 años sin dar señales externas de su poesía. Fueron años de escritura interior, invisible para los demás, pero de enriquecimiento prodigioso desde las fuentes naturales de las que emanaba su poesía. Durante aquella etapa de mudez, leyó con más pasión y necesidad que nunca a San Juan de la Cruz, de quien se siente deudora. Cuando volvió a publicar, su presencia fue recibida como el regreso de una poeta necesaria, que se mostraba con una voz poderosa, firme y perfilada. A mí me produjo una fuerte impresión su libro El coleccionista, de 1979, de una elegancia admirable. Recordaba aquel libro suyo la experiencia de los poetas novísimos, pero con una estética traspasada de tiempo, de vida, también con un punto de melancolía. Entonces yo hacía reseñas de poesía para El Ciervo, una revista de aquí de Barcelona, y le dediqué con evidente fervor una columna en la que señalaba lo que sus versos tenían de insólito destello y la belleza que transmitían con su luz y su honda verdad. Cuando María Victoria leyó aquello, sin conocerme aún, quiso hacerme llegar su agradecimiento
y sabiendo que su amigo Fernando Ortiz se vería pronto conmigo en Sevilla, puso en sus manos una carta para que me la entregase. Era una carta bellísima, breve, generosa. La alta calidad de su poesía quedó asociada desde entonces a un proceder igualmente irreprochable. A este primer contacto epistolar seguirían otros muchos, firmados desde Málaga por ella y con la muy atenta compañía de Rafael León, su marido. Pero no tardaría en producirse nuestro primer encuentro ya en persona, con motivo del Congreso de Poetas Andaluces de Granada en 1983. Allí tuve el placer de conocerla. Era María Victoria, una mujer de porte elegante, ojos grandes y cautivadores, quizás con una chispa de timidez en su fondo, pero risueña y con una gracia verdaderamente alada. Yo no sabía, me enteré entonces, que ella había sido una de las primeras mujeres españolas en pilotar un avión. Se formó en la escuela de vuelo de su provincia. Y cuando se ha hablado, como yo ahora, de su gracia alada, o otros hablan del vuelo de su poesía, esas alas y ese vuelo en Atencia, aun con su intención de metáforas, no están demasiado alejados de la más estricta realidad. Se me había pedido en aquellos días del Congreso que hiciese una breve introducción a la poesía de Elena Martín Vivaldi, amiga mía muy querida desde los años de mi paso por la ciudad nazarí. Al término de mi lectura, con Elena presidiendo la sesión y antes de que el público se moviera de sus asientos, María Victoria se acercó, decidida, hasta el estrado y dirigiéndose a los asistentes, poetas casi todos y admiradores de la poeta granadina, dijo: «Dejen ahora que una mujer haga el sentido homenaje a otra». Y leyó un poema a Elena dedicado. Mejor dicho, dedicado no, era la propia Elena Martín Vivaldi, aunque bajo personaje interpuesto, técnica muy habitual en María Victoria, la protagonista que ofrecía al amado un corazón sangrante. Esta es la expresión del verso que yo copio, un corazón sangrante. Para quien conociera la obra poética de Martín Vivaldi, marcada por el dolor de un amor nunca logrado, la referencia a través de ese juego de espejos era inequívoca. Elena se levantó emocionada y las dos poetas se fundieron en un abrazo. Los años fueron pasando y en repetidas ocasiones vino por Barcelona invitada a deleitarnos con su poesía, lo que nos daba la oportunidad de charlar y estar juntos mientras Rafael, su marido, visitaba a los maestros papeleros de Gelida o Capellades. Alguna vez también nos vimos en los cursos de verano del Escorial y en Málaga, su Málaga, la ciudad no en la tierra. A mi paso por Málaga en el verano de 2002 tuve la suerte de poder compartir horas muy agradables con María Victoria, con Rafael, también con María José Jiménez, que es estudiosa de su obra, y otros amigos malagueños. Durante una cena comenté que desde lo alto de Gibralfaro, la colina más elevada de la ciudad de Málaga, era desde donde mejor se entendía la imagen de Alexandre, según la cual la ciudad es vista como suspendida en los aires, entre el cielo y el mar, como en estado de permanente levitación. Esta imagen aérea se me impuso con total claridad desde aquel alto mirador, y María Victoria, al escucharme, parecía refrendarla. Vicente Aleixandre era muy querido y admirado por todos. Para María Victoria era casi un ser legendario, un poeta de proporciones míticas, por más que hubiese pasado tardes inolvidables en su compañía. Pero la distancia con Madrid no permitía la asiduidad de trato. Esta comunicación fluida y constante la encontraría en su misma ciudad y fue recibida por ella como uno de los regalos más puros y gratificantes de su vida. La amistad, estoy por decir, la estrecha convivencia con otros dos importantes poetas, Jorge Guillén, don Jorge, así lo llamó siempre, que se fue a vivir a mediados de los 70 muy cerca de ella, junto al Paseo de la Farola, y Pablo García Baena, con quien trabó desde muy joven una relación basada en la complicidad estética y vital. Nunca más justa la palabra fraternal que para designar la amistad compartida durante tantos años por Pablo y María Victoria. Volviendo sobre don Jorge, el poeta vallisoletano representaba para ella la conexión con la época áurea y esplendorosamente creativa de antes de la guerra. Pero no solo eso, con ser ya bastante. Era el hombre que había vivido lo suyo y había aceptado con serenidad las lecciones de la vida. Vivir en aquella proximidad
ha escrito Atencia, fue algo más que un don inapreciable, fue vivir al respaldo de su amistad y consejo. ¿Cuántos nombres, además de los rememorados, cruzan en este momento asociados a la existencia de María Victoria? Toda importante amistad ayuda a formarnos a nosotros mismos. Citaré algunos por el placer de volver a oírlos, ahora que ya están en la otra orilla. Bernabé Fernández Canivel, Muñoz Rojas, José Luis Cano, Aquilino Duque, Octavio Paz, Virutez y Plijauskeité, Claude Esteban. Nombres como nubes que pasan ligeras en la mañana azul, una mañana que es la propia vida. A nuestra poeta le han dado acogedora sombra, le han dado la alegría de poder convivir felizmente con otras almas parecidas a la suya, nubes blancas, amigas, que transcurren y pasan, porque todo en nuestro mundo transcurre y pasa. Con una elegancia inmarchitable en el verso y en su persona, María Victoria Atencia se ha convertido en historia viva de nuestras letras, en la gran dama de la poesía española, la nueva Emily Dickinson que ha cambiado la niebla de los parajes de Amherst por la orilla cálida y luminosa de nuestro Mediterráneo. Con esto acaba la semblanza y empiezo ahora a hablar, si me lo permiten, de su poesía. Te ha quedado de muerte. Perfecta la semblanza. Muy bueno. Muy amable, muy amable. Bueno, he terminado la semblanza hablando del parecido entre María Victoria Atencia y la poeta norteamericana Emily Dickinson. Y es verdad, tienen un gran parecido. Poemas, tanto en una como en otra, poemas cortos, de no más de 6, 7, 8 versos, incisivos, penetrantes, y además llenos de una extraordinaria fuerza de vida interior, de intimidad, por lo cual el lector, cuando lee aquellos poemas, muchas veces se queda fuera, porque ella sabrá lo que ha escrito, por qué, qué ha motivado a expresarse como se expresa María Victoria o Emily Dickinson en muchos de sus poemas. Es lo mismo que ocurre, a pesar de la claridad que aparentemente muestran, es lo mismo que ocurre con ciertos romances de Federico García Lorca. Un lector lee un romance y dice, ¡qué magnífico! Pero seguro que le pondríamos en un grave aprieto si le dijéramos, explíquenos usted estos versos del romance. El romance se escapa con una serie de referencias, además el romance tiene además el juego maravilloso de la rima, del octosílabo. De modo que es una poesía, además de muy hermosa, una poesía muy misteriosa y a veces incluso mágica. María Victoria tiene, puestos a simplificar un poco, dos tipos de poemas. Unos poemas que se basan en una anécdota, en una base reconocible con una pequeña historia latente por debajo, ¿no? Y otros poemas en que no hay circunstancia alguna sobre la que esté soportándose el poema. En los primeros poemas, hombre, son más fáciles, llegan al lector con absoluta naturalidad y facilidad. Y voy a concretar esto que estoy diciéndoles, lo voy a concretar leyendo un poema para que nadie se pierda. Es un poema dedicado a Tulia. Tulia era la gata de su hija Eugenia. Llevó viviendo con ellos 20 años y llegó un momento en que la gata muere, ¿no? Y este poema, que se titula Final, es sobre el final de Tulia, ¿no? Pertenece a su libro El Hueco, de 2003. Y vean ustedes que es una claridad que no admite ninguna ambigüedad. Es cierto que abandonó una noche su lugar de acomodo a mis pies en la cama, cuando yo estaba hecha a su calor y ella sin duda al mío. Después de casi 20 años, dura tanto una vida, de convivencia, amor y entendimiento. Sin duda quiso ahorrarme el horror del final, y se fue. Sencillamente se fue, felinamente, sin que yo alcance a adivinar a dónde. Cualquier lector advierte enseguida el sentido elegíaco del conmovedor poema, que lleva además al frente una cita muy reveladora de T.S. Eliot, ¿no? Dice, tengo un gato en la memoria, o sea que es una estampa sobre el recuerdo del gato desaparecido. Pero hay otros poemas suyos que no tienen ningún soporte situacional, como los llamaba hace un momento, ¿no? Ninguna base narrativa, por leve que sea.
sino que es solo poesía libre, espiritual, de una extraña intensidad. Deja en esos casos hablar al lenguaje siguiendo la estela de San Juan de la Cruz, su autor preferido. Y cuando esto ocurre, el poema hay que recibirlo como lo que es, experiencia verbal, cuya fuerza sentimos a medida que lo leemos. Ese sentir es el solo entender que nos está permitido. Vean ahora este otro ejemplo de poema instantáneo, sin apoyatura circunstancial alguna, pues no la necesita, es leve, apretado, como un fogonazo, y es hasta más pequeño que un haiku. Se titula Vuelo. Además, cosa curiosa, está en la misma página debajo del de Turia, que ella maneja las dos vertientes con la misma facilidad. Se titula Vuelo y dice así: la levedad de un élitro vuela hacia su nada. Ese es el poema. Más allá de su materialidad estética, de lo que podríamos llamar su cristalización verbal, no hay nada más. El poema no se explica, el poema es. A la poeta, por otra parte, no le preocupa eso de tener que comunicar nada. Nos entrega su hermoso y misterioso poema, pero ella no ha buscado decir cosas. Eso no le interesa. A eso María Victoria lo ha llamado noticia. Y para decir cosas y dar noticias, ya está la prensa del día. ¿De qué trata la poesía de esta malagueña universal? Ella misma nos pone tras la pista con esta declaración suya que leo literalmente. Suelo ocuparme de temas aparentemente muy leves, por lo general sobre recuerdos de cosas o de sensaciones muy anteriores al momento mismo de escribir. No lo hago sobre algo que me haya afectado con excesiva hondura. Ahí termina la cita. Nos recuerda al hablar así a Becker, quien también necesitaba de una emoción enfriada por la memoria para poder escribir. Hallamos en la obra de Atencia los llamados los eternos temas de la poesía, ¿no? El amor, la muerte, el recuerdo de los seres queridos desaparecidos, la evocación de la infancia. Todos esos grandes temas están recogidos, como no podía ser de otra manera, en su obra. Pero junto a eso, también los pequeños detalles, los pequeños objetos que ve a su alrededor en su vida doméstica y que le dan especial compañía, una taza, un jarrón, un anillo, un peine. Hay una meditación de ella maravillosa en prosa, en su libro El oro de los tigres, que dice: la taza me interesa y me quedo embelesada mirando la taza, no para describirla, no. A mí lo que me interesa es el hueco de la taza. ¿Cómo completará esa taza su función? ¿Con qué brebajes? ¿Con qué infusiones? ¿Qué labios se acercarán a ella para beber? Eso es lo que me interesa a mí de la taza. Y al hablar del hueco de la taza es curioso porque uno de los libros de María Victoria se titula justamente El hueco. Estas maravillas concretas, que diría Jorge Guillén, estas maravillas concretas provocan en ella una sacudida de emoción y de tiempo acumulado, que es la que le lleva a sentarse a escribir. Y aquí, en un paréntesis, les voy a contar algo que sin duda les va a interesar, y es que María Victoria es escritora del amanecer. Se levanta temprano, con las primeras luces, coge su lápiz, porque ella escribe como Juan Ramón con lápiz, y antes de que empiecen a levantarse, a sonar los despertadores, es cuando escribe los renglones de su poema. Luego dice que los corrige por la tarde con más tranquilidad, pero su escritura es el primer momento del día. Pero están también muy presentes en su obra los grandes temas artísticos. La música, tanto la clásica como la pop, la pintura, la literatura. Pero hace falta hacer hincapié en una cosa. No se acerca a ver un cuadro o a oír una música para luego eso trasvasarlo a su página, a su poema. Esto es lo que se llama, cuando se trata de un cuadro, la éxfrasis, ¿no? La éxfrasis es que tú copias en tu poema lo que acabas de ver en el cuadro. No. En María Victoria no se trata de hacer ejercicios de copia, de éxfrasis. El arte le sirve como llave maestra para abrir su espíritu, liberarlo y dar salida a su mundo íntimo, lo que decíamos al principio. El arte en ella se acaba transformando en vivencia. Es un latido de su propia sangre. Por ejemplo, escucha la sinfonía patética de Tchaikovsky y entonces recuerda cuando ella, niña, muy niña todavía,
sentada en el suelo, recuerda el frío de las baldosas de la casa en sus piernas, y oía a su primo Joaquín, el poema se titula El primo Joaquín, intentando tocar una y otra vez, ensayando al piano la patética de Tchaikovsky. O por ejemplo ve en una cartulina, en un tarjetón, ve una reproducción de las Tres Gracias de Rubens, ¿no? Pero no se queda solo en la belleza de las tres mujeres que allí se ven, sino que esa belleza se mete en su interior. Dice un verso que copio literalmente del poema, dice, descubre su intimidad hasta que se pierde alma adentro, escribe, hasta que se pierde alma adentro. La pintura no acaba en el lienzo, por lo tanto. A partir de su contemplación inicia un nuevo camino por la conciencia de la autora, quien ve, adivina, presiente allí, casi con percepción taumatúrgica, todo lo que el cuadro esconde sobre la condición humana, el bien, el mal, la vida y la muerte. El arte es para Atencia una forma de echar afuera los demonios interiores. Y viene muy al caso hablar de los demonios, del daimon en María Victoria, porque yo creo que se ha hablado incluso hasta la exageración de la serenidad de María Victoria Atencia. Y parte de culpa la tiene Jorge Guillén, que le dedicó un poema que se llamaba María Victoria Serenísima, como si fuese la ciudad de Venecia, la serenísima Venecia. Bueno, un profesor, John Wilcox, norteamericano, en 1995 ya presentó su disensión respecto a esto. Y yo creo que con bastante razón. Dijo, sí, hay serenidad, ma non troppo, una expresión que el propio Jorge Guillén había empleado para hablar de su poesía pura. Hay poemas en María Victoria que resultan, sobre todo en sus finales, angustiosos, amenazantes, perturbadores, destructivos. No puede hablarse de serenidad cuando el poema acaba en un terrible aullido. Un gran perro acosado ladra en el ascensor. Este es el último verso del poema Al sur de Paulina o El libro de las aguas de 1984. Es cierto que sus versos saben guardar las formas con una elegancia natural y hermosa, pero de vez en cuando se advierte también en ellos el desgarro que nos alcanza de modo inesperado, anulando cualquier atisbo de serenidad. Serenidad y elegancia no debieran confundirse. Por debajo de ese aspecto de quietud, que se diría inalterable, hay una conciencia que se agita, que sufre y que no se resigna a permanecer callada. Bien, hemos hablado hasta aquí de los temas predilectos de su poesía, pero ¿qué podemos decir ahora de su estilo? Poeta de la acción y la contemplación, las dos cosas al mismo tiempo, por eso titula uno de sus libros más característicos Marta y María, Marta, la hacendosa, y María, la que está prendada de la palabra de Jesús, ¿no? En el Evangelio según San Lucas. Como el título de su libro, Marta y María, que es de 1976, con él comienza su gran segunda etapa. Alguien ha dicho que por ser sus poemas tan personales no haría falta ni que los firmara porque por el estilo son inconfundiblemente suyos. Un estilo marcado por la expresión exacta, el vocablo entrañable y preciso, algunos del ámbito rural, que ella también conoce, como los nombres de los pájaros, de las flores, de los árboles. Enlaza con una línea estética que arranca en Juan Ramón Jiménez. A ella le gusta especialmente, de muy niña leyó Platero y yo, y toda esa etapa de la poesía más o menos silvestre de Juan Ramón le afecta enormemente. También Animal de fondo por su espiritualidad. Pero Juan Ramón es sin duda el eslabón de partida del estilo poético de María Victoria. Luego regalaríamos en el 27, y ahí Jorge Guillén con preferencia sobre los demás. Hay más Cernuda quizá que Lorca o que Alexandre, pero sobre todo Guillén, porque el verso ese alejandrino de María Victoria, tan característico, magnífico, ¿no? Con sus flexibilizaciones, sus encabramientos intermedios, eso sin Jorge Guillén quizá no sería tan fácilmente explicable. Luego también tiene otro punto de conexión que no se puede olvidar con el grupo cántico. Ya mencioné antes a Pablo García Baena, su gran hermano de la poesía, que llevaba bastantes años, y con Ricardo Molina y sus elegías de samba, que siempre le encantaron, ¿no? Y por último conecta
ese sería ya el eslabón último de este recorrido, con los poetas de los años 70, los novísimos. Esta y no otra es la tradición de la poesía española a la que María Victoria pertenece. Una estética de enorme exigencia en la que pureza, cultura y vida se funden en estrecho nudo. Y concluyo ya. Todo tiene el misterio de una voz imprevista. Este es un verso suyo, maravilloso. Todo tiene el misterio de una voz imprevista. Es el formidable verso del poema Puerto Banús de Marta y María, cuyas tres palabras finales, una luz imprevista, le han servido a la estudiosa Rocío Badía para titular la poesía completa de María Victoria en la edición de cátedra del año 2021. Una luz imprevista. Como imprevista e imprevisible ha sido la progresiva transformación de su obra, como la de esta autora malagueña, que ha terminado por ocupar un lugar preeminente dentro del más alto linaje de la poesía española. Con más de 20 libros de poemas en su haber, publicados en las más importantes colecciones de poesía del país, consagrada por los importantes premios Federico García Lorca en el año 2010 y el Reina Sofía en el 2014, entre otros, María Victoria solo tiene palabras de gratitud por haber dado cumplimiento a una vocación poética como la suya. Dichosa de haber podido hacer frente a sinsabores y dificultades con las mejores armas, las palabras. Con ellas ha construido su mundo y ha sabido tejer un tiempo para el amor y para la amistad, para el amor y para la amistad, para el arte y para el recuerdo. Pronto aprendió de Rilke que resistir lo es todo, y supo esperar y estar alerta y seguir los impulsos de su corazón. María Victoria, como poeta, sabe que cada día nos trae un nuevo amanecer y que siempre, como dice el verso final de su poema Cuando las estaciones, la vida empieza ahora. La vida empieza ahora. Muchas gracias, Alejandro, por esta luminosa exposición sobre María Victoria Atencio. Si os parece, vamos a escucharla. Dejadme, también de Marta y María. Dejadme como cuando nací, desnuda y sola, vacía de palabras, solo aire en el pecho, y en mis venas corrían los cursos de un arroyo. Que vuelvan a su origen los gestos usuales y que al abrir mis ojos solo penetre en ellos un punto de luz pura. Que por la enredadera de las horas se pierdan mi memoria y mi nombre. Que el tacto de las rosas me abandone en la tarde y en la humedad del alba retorne nuevamente al olor de las juncias. Dejad que sin zapatos siga andando y regrese de muy lejos al pecho caliente de mi madre. Nos hemos quedado sin palabras, pero esto tiene que continuar. Remedios, ahora es tú. ¿Vais a cambiar de...? No, van a cambiar para hacerte más fácil. Vale, perfecto. Todo lo que sea facilitar me parece fenomenal. Bueno, antes ya lo ha dicho David Castillo, el presidente de la CEC, que Remedios, que es catedrática de la Universidad de Granada, ha venido expresamente desde allí para acompañarnos hoy y para ilustrarnos sobre Mariluz Escribano, una poeta demasiado desconocida, pero dejará de serlo. A partir de este momento vamos a iniciar su rehabilitación. Tu ponencia, por acabar, se titula Una tinta azul que no la borra el tiempo, la memoria recuperada de Mariluz Escribano. Que además una tinta azul que no la borra el tiempo es uno de sus versos. ¿Es verdad? Efectivamente. Pues adelante.
En primer lugar, muchísimas gracias a la Asociación Colegial de Escritores Catalanes por esta maravillosa oportunidad, además de reencontrarme con mi familia, porque es la primera vez que tengo la suerte que estén mis tías en un acto en el que yo intervengo. Las dos además han venido hoy y para mí es muy emocionante. Y muchísimas gracias, Dolors, porque lo ha hecho tan fácil y tan grato que yo quería hacer algo muy especial, además estando aquí Alejandro Duque, que es una persona a la que yo admiro muchísimo como poeta, también como excepcional crítico, el gran crítico de Alexandre. Hoy veo también que el gran crítico de María Victoria, es decir, que esa es la gran suerte de tener el doble talento, ¿no? Bueno, a mí me da esto la ocasión de poder reencontrar, como digo, a amigos muy valiosos, excepcionales, de estar con mi familia y de hablar de un tema que para mí resulta esencial. Si puedo acceder al... si alcanzo, así te facilito el trabajo. Sí, efectivamente. Si en cuanto pueda ponerlo, si puedes darle a pantalla completa, es que hasta ahí no lo veo. Yo les quiero contar una historia. Además vengo sin papeles. Esto de venir sin papeles es porque yo voy a hablarles también un poco de mí. Vengo a contar la historia de mi maestra, de una mujer excepcional, porque si María Victoria es la delicadísima y elegante luz imprevista, Mariluz es la memoria de la voz de los vencidos, de todas aquellas personas que perdieron una guerra, y perder una guerra es mucho más incluso que la muerte, porque más allá de la muerte está el silenciamiento dentro de la sociedad civil. Como digo, solo la verdad nos salva. Contar lo que ha pasado, lo que ha sucedido, contar la historia y sus historias pequeñas. Y eso es lo que subyace en la poesía de Mariluz. Esa verdad de la historia que no se pudo contar y que tenía que llegar un momento en que alguien le pusiese su nombre. El nombre verdadero a cada cosa. Decía Elena Martín Vivaldi, hay que nombrarlo todo, que no se olvide nada. Pues en esa línea es en la que trabaja nuestra poeta, nuestra Mariluz Escribano. Nuestra poeta desconocida casi hasta hace 1 año y medio. Ahora, después de que se está agotando ya la 3ª edición y vamos ya casi a los 5.000 ejemplares y que se está convirtiendo en un bestseller dentro de lo que implica la poesía, yo puedo decir con profunda alegría que se está cumpliendo aquello que yo siempre pensé, que es que la justicia al final no alcanza. Mariluz no tiene una obra excepcionalmente amplia, tampoco la tiene Andrés Fernández de Andrada con su epístola moral a Fabio, aquella que empieza: Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones son, el ambicioso muere. Y como Mariluz no tuvo nunca ninguna ambición, ni siquiera la de la posteridad, pues ella empezó a publicar muy tardíamente, porque sus circunstancias siempre fueron adversas y porque su discurso no respondía, y esto lo va a entender muy bien el profesor Balcells, a lo que se esperaba de la literatura escrita por una mujer y además a lo que se esperaba de la literatura que tenía que escribirse en ese tiempo determinado, que en absoluto es la que hace Mariluz. Mariluz hace una literatura contestataria, porque Mariluz era así. Es decir, en Mariluz, mi querido amigo el pintor Pepe Salobreña la conocía muy bien, era como Federico. Cuando llegaba a un lugar no hacía ni frío ni calor. Cuando decían que cuando llegaba Federico a un lugar no hacía ni frío ni calor, hacía Federico. Pues cuando llegaba Mariluz no hacía ni frío ni calor, hacía Mariluz. Y eso sucedía exactamente igual que le estoy contando yo, y ojalá pudiera demostrárselo fehacientemente. Intentaré hacerlo a través de algunas imágenes que son muy claras. Mariluz efectivamente es una incómoda poeta generacional, porque ¿dónde la coloca? Los críticos, los que nos dedicamos a la crítica, tendemos a colocar a los autores, y a lo mejor hablo un poco de prisa, pero es porque quiero cumplir los tiempos, en un compartimento estanco. Es decir, tenemos que todo tiene que estar ordenado y colocado en su lugar. Pero resulta que Mariluz hasta para eso era diferente. Mariluz es inclasificable. Antonio Gallego Morel, excepcional crítico, rector de la Universidad de Granada, la llamaba Mariluz Escribano la múltiple, por esa multiplicidad de tareas y por esa multiplicidad de habilidades a la hora de desarrollarse. La llamaba y además así lo dejó escrito. Y además ella iba a contracorriente, es decir, nunca mejor un título para un congreso
que le habéis puesto. Porque cuando ya nadie escribe sonetos, Marilú empieza a escribir sonetos. ¿Y dónde los publica? Pues precisamente, y ahí entronca con María Victoria, en la colección Guadalhorce. Esa exquisita colección donde publicaron solamente aquellos autores que son verdaderamente excepcionales. Y ahí está su primer libro, Sonetos del Alba, publicado en el año 91. Y digo publicado porque ese libro se escribe en los años 70, a principios de los años 70. Y les voy a leer un soneto que tiene sonetos de todos los tipos. Y además, créanme que algo de esto debo de saber, más que nada porque llevo 20 años dedicada exclusivamente a la literatura. Los sonetos son de una factura, a mi modo de ver, verdaderamente excepcional. Y dice así, no voy a leer ninguno de los que se vayan a leer aquí, como lo va a leer un autor excepcional, van a ser todas lecturas distintas. Dice así, tuya es mi voz y el hueco de mi mano, mi cálida sonrisa intrascendente, los suspiros que van sencillamente de mi aliento a tu aliento tan lejano. Nada vive en mi sangre tan cercano como tu corazón serenamente creces en mí, y en mí como simiente te guardaré mañana. Y será en vano que la tarde me llame a la tristeza con sus dorados tonos otoñales, porque te tengo a ti por centinela. Y es tanta la ternura y la tibieza que derraman tu gesto y tus modales, que tu sola existencia me consuela. Claro, escribí esto en el año 91, cuando ya nadie escribe sonetos, pues, porque además es que ayer lo decían los dos ponentes con gran brillantez. El soneto efectivamente no es un género de este tiempo, pero eso también lo dicen muchos poetas porque no saben escribirlo. Para hacer mano, para ser poeta verdadero hay que saber escribir un soneto. Y Mariló Escribano los tiene de todos los formatos y de todos los estilos. Y se puede constatar en este libro la versatilidad en el manejo del soneto. La edición esta de Sonetos del Alba es una edición agotada. ¿Y por qué Mariló es una poeta generacional? Aquí, bueno, yo me he traído el archivo personal porque este congreso para mí es muy especial. No es un congreso al uso donde yo vaya a explicar sobre una poeta o incluso ni siquiera donde vaya a hablar sobre Mariló Escribano de un modo académico. Yo vengo aquí a hablar con colegas y entonces al tener esta oportunidad tan excepcional quería mostrar el archivo personal de una mujer a la que la guerra, de una niña a la que la guerra con 11 meses le destruye la vida. A su padre lo fusila, su padre, gran amigo de Federico García Lorca, habían trabajado juntos en la organización del concurso El Cante Jondo, lo fusilan por ser el director de la Escuela Normal de Maestros de Granada. Es decir, no por ser de izquierda, de derecha, de centro, rojo, de arriba o de abajo, sino por ser el director de la Escuela de Maestros de Granada. Esa es la razón por la que fusilan a Agustín Escribano. Y ella y su madre tienen que irse de Granada porque a su madre la expulsan de la ciudad. Es depurada, era maestra de la Escuela Normal. Y entronco nuevamente con ayer, con lo que se dijo aquí ayer. Estamos en la Casa de la Corona de Aragón y yo me siento felicísima en el museo, en el archivo, porque los orígenes de Marilú son aragoneses. De hecho, Marilú es la sobrina nieta de Joaquín Costa, del cual también se habló aquí ayer. Es decir, la última descendiente de Joaquín Costa, de la familia de Joaquín Costa, era Marilú Escribano. Ahí ya se agotan los herederos de Joaquín Costa. Su madre, Luisa Pueo, había nacido en Huesca y se había criado con Joaquín Costa los primeros años de su vida, puesto que era huérfana también. Eso sería otra historia para otro día, contarla también el vínculo de Marilú con lo que implica Aragón. Pero yo ahora estaba hablando de Agustín Escribano y de lo que implica Agustín Escribano, de lo que implica Agustín Escribano dentro de la sociedad granadina, de esa relación con Federico García Lorca y de cuál era la realidad de la Granada de aquel momento. Encontramos un romance, también ayer se hablaba de los romances y aquí, claro, es que a mí me lo han puesto muy fácil, esto de intervenir la última y de que todos los anteriores sean grandes referentes, te facilita muchísimo poder hablar y no tener que más que basarte en ello. Marilú escribe un romance que se llama Dios te salve, Federico, y ese romance, escrito en el año 71, evidentemente no se podía publicar en aquella época. Y por esta razón de no poder publicarlo, es ahora, en esta poesía completa, cuando ve la luz. No antes, es ahora.
Y el romance dice así, ella, es decir, es que estos son textos que ella no va, es decir, no podríamos poner porque ella nunca los leyó en público. Y dice así: en el mes de agosto era, en el mes de agosto fue, dicen que ya lo mataron, que lo matarán tal vez, que si Federico ha muerto, nadie lo debe saber. Un río de sangre oculta tiene a Granada en un grito. Ninguno quiere mirarse en ojos desconocidos, porque nadie sabrá nunca dónde crece el enemigo, dónde estará el que traiciona desde un oscuro escondrijo, ni el hermano del hermano, ni el amigo del amigo, ni familiares cercanos, ni la madre de sus hijos. Nadie se fía de nadie, que todo está corrompido, y en Granada, por las noches, suenan puertas, crecen gritos, y el miedo viene cortando las esquinas con sus vidrios. Sobresalto de palomas con madrugadas de tiros. Valdés está en su despacho, la muerte firma con él. Ya ha matado a 3000 hombres y matará más después. Federico entre sus manos es un muerto por nacer. Que lo metan en la celda, que le traigan de comer y que se lo lleven pronto, que yo no lo quiero ver. Que lo maten a la 1, que lo entierren a las 3. Yo firmaré la sentencia y la romperé también. Que si es preciso se mienta y se niegue de una vez y se silencien las voces que nos preguntan por él. Que Federico es un muerto que ha de morir de una vez. Hacia los cerros del norte llevan preso a Federico. Tiene los labios cerrados, los ojos enrojecidos. De los campos de Zujaira sube un recio olor a cirios, un sonido de campanas, un suspiro estremecido, y una bruma tenue leve desdibuja los caminos y suprime los perfiles de los montes granadinos. Ya no preguntaba nada, porque lo da por sabido. Al amanecer mañana en tierra estará metido, en el cauce de un arroyo, debajo de un gris olivo, donde da la vuelta al aire con olores de tomillo. Guardan silencio los pájaros en el aire amanecido. Por los valles, por los montes, vaga un viento dolorido. Madrugada de calizas estremece los oídos, y las veredillas tienen un lejano olor a trigo. Un golpe duro en el pecho, un cuerpo en tierra rendido, último aroma del alba. Dios te salve, Federico, que su muerte fue a las 5, que se derrumbó a las 6, que sangró por 7 heridas de la cabeza a los pies. Federico por los cauces, Federico por los ríos, Federico por el cielo, Federico se ha perdido. Corazón por las alturas, corazón entre los lirios, corazón sobre las aguas, corazón desvanecido. Alondra por las choperas, aguanieve en los olivos, golondrina por las nubes, gorrión entre los tilos. Dios te salve por las ramas, Dios te salve por los trigos, Dios te salve por las nubes, Dios te salve por los mirtos, Dios te salve de las gentes, Dios te salve en tus amigos, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Federico. Un galope de palomas por los campos se ha perdido. Claro, con ese poema de esa contundencia era imposible que Marilú pasase desapercibida. Y ustedes dirán, bueno, tal vez Marilú no fue lo suficientemente valiente para publicarlo, a lo mejor lo hubiesen dejado hacerlo. Pues no, no fue tan fácil, ni siquiera pudo ser profesora en Granada, porque su padre era desafecto al régimen, que era como se entendía entonces, y su madre era una represaliada. Entonces, en vez de dar clase en España, se tuvo que marchar a Estados Unidos, y allí empezó su docencia en la Universidad de Ohio. Esta es una de las primeras fotos que tenemos del Antioch College, ella allí es donde imparte su docencia, y en el año 70, cuando regresa a Granada, y ahí está la explicación de su valentía y de la contundencia de su discurso, nada más llegar en el diario Patria, puesto que ella es la columnista más antigua de la que tenemos noticia en España, empieza a escribir columnas en el año 58 y la última es del año 2019, escribe un artículo en el diario Patria, es decir, en el diario del régimen, diciendo, no nos deben nada a Federico. Curiosamente, y aquí van el funcionamiento de las estructuras patriarcales, a la par que la voluntad de no darle su sitio a las mujeres. Esto casi le cuesta que la expulsen de la universidad nada más llegar, acababa de entrar hace 5 meses y le abrieron un expediente. Pero a la par, la echan evidentemente del diario Patria. Nadie habló nunca de ese artículo y en Granada se ha premiado a muchísima gente con el Pozo de Plata, merced a aquel 5 a las 5 que también conoce Pepe Salobreña y Ana. A Marilú jamás se le dio el Pozo de Plata, tal vez, curiosamente, porque por su perfil
y por su talante siempre fue una escritora y una poeta incómoda y ageneracional. Mariluz escribe desde un mar de silencio, es verdad. Escribe desde el mar de silencio, que es el recuerdo de aquellos que ya no tienen voz. Mariluz es la voz de los muertos, la voz de los que no pueden defenderse y de los que ya no podían contar su verdad. Que es una verdad poliédrica, ya lo he dicho, y lo he leído en el romance de Federico, que nadie se fía de nadie, que todo está corrompido. Nadie se fía de nadie. Mariluz no toma partido, nada más que por aquella tercera España, que no era una España ni de azules ni de rojo, era una España mayoritaria, que era la España del sufrimiento y del dolor, de millones y millones de españoles y españolas. Entre esos españoles y españolas estaba su madre. Aquí la tenemos con su madre y su tía. Curiosamente, su tía era maestra primero en Benasque, pero luego en Baeza dando clase de francés, como Antonio Machado. Porque si Jorge Guillén es uno de los grandes referentes de María Victoria Atencia, la clave de Mariluz, así lo considera gran parte de la crítica, y a mí me impresionó muchísimo que también lo viera Raúl Zurita, que considera que es la gran heredera de Antonio Machado. Aquí está Mariluz, y aquí está Mariluz, la otra foto, por eso quería traer este archivo personal, es en la huerta de San Vicente, y está la prima de Federico, que se queda a cargo de la huerta de San Vicente, y la madre de Mariluz. Las dos señoras vestidas de luto por sus muertos, y las dos niñas, recién regresadas, la madre de Mariluz del exilio interior en Palencia, las dos niñas con las madres. Mariluz es la niña que tiene la chaquetita más oscura. Cuando muere la madre de Mariluz, Mariluz le escribe una excepcional elegía, que yo debo leerle precisamente para que ustedes comprendan que Mariluz no solamente tiene el don de utilizar la palabra justa, que la hemos visto en los otros poemas, sino el don de utilizar la metáfora precisa, la imagen apropiada, la idea exacta. Aquello que decía Juan Ramón Jiménez, inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas, ¿verdad? Mariluz tiene ese don, y ese don se manifiesta claramente en este poema, en esta elegía que se titula Desde un mar de silencio. En el niño el misterio es su mirada intacta, que adjetiva la savia del húmedo futuro, cuando alcanzar al hombre es nombrar la tristeza y sentir como el tiempo suprime los pronombres. El niño es el regreso, un espejo de hierbas, con senderos que surcan un sol indeclinable que los pájaros vencen con sus vuelos oscuros. El recuerdo camina con sus pasos de lino por la laguna inmensa de sus puras pupilas, y como el mar regresa con bocazón de ola a poserse en la densa penumbra de los sueños. Y es así que esta tarde, cuando me miro y siento los puñales del tiempo, con esquinas de múltiples alfileres de agua que me cosen la boca con heridas pequeñas, con sosiegos, silencios y soledades claras, cuando no tengo a nadie a quien cantarle un verso o darle una limosna de beso remansado, con quien hablar de nada con serena tristeza, leo a Guillén y pienso: el amor fue mi casa, quiero decir mi madre, con sus andares lentos, con su afanoso amor por ordenar la casa y conservar la harina de los racionamientos, los retales, los hilos y la esperanza intacta. Necesario decir que mi madre cantaba. Yo no sé si cantaba para olvidar escombros, ruinas, muertes, tristeza, guerras, hombres, palabras, telarañas del tiempo, sangre no regresada, pero yo la miraba desde el patio llovido, sentada en la terraza, cuando el otoño alzaba una luz de madera, y pensaba: es mi madre, definitivamente, y mi madre es mi casa. Detrás de los visillos silenciosos y albos, náufragos en el aura dorada de la tarde, habitaba la luz insomne de mi madre, su silencio de flor, su soledad de pájaro. Yo la miraba estar, nunca quieta, gozosa, amasando la blanca pobreza de la harina. Otras veces tocaba sosegada el piano, o cosía con leve puntada primorosa para evitar la dura miseria de las telas. La casa era modesta, pero mi madre hermosa, con sus gráciles manos como ríos o arroyos que trabajaban la inmensa desolación del tiempo. Su cuerpo se poblaba de fantasmas insomnes, de tristezas de hilo guardadas en baúles, y recordaba siempre, con mirada de sueño, la palidez de agua de su infancia de musgo. La nostalgia era en ella sustancia de madera, persistencia de algas sobre los ojos limpios,
Mi madre era la fuerza sideral de los hondos caminos de la espiga alejada del agua, y es que yo la miraba desde el patio llovido cuando la superficie de la tarde moría y sabía que ella reposaba un momento y leía despacio a Miguel de Unamuno. Y ahora, cuando no vuelve, cuando la busco y nada presagia su palabra de inmediata costumbre, desde el patio la llamo desesperadamente y solo el mar responde, es decir, solo el viento, quiero decir la brisa, aquella que movía su pelo levemente mientras la luz de otoño desafía la suave penumbra de los arces. Para mí hay pocas elegías excepcionales y una de estas elegías, una de esas que yo seleccionaría seguro entre las 5 elegías principales de la lengua española es esta que les he leído. Claro, hemos visto sonetos, hemos visto canción, ahora hemos visto cómo mezcla el octosílabo y el alejandrino. Mariluz es una música. Mariluz es una música, y es verdad. Es la música que va en el espíritu andaluz, en el espíritu granadino. No es esa alegría del sur, que todo el mundo identifica el sur con Sevilla, el flamenco, los olés. Mariluz es la tristeza contenida del granadino. Esa serenidad silente, pero de una transparencia y de una bondad tan inmensa que son difícilmente reproducibles. Un hombre, solamente hay 2 fotos de Mariluz con su padre, esta es una de ellas, y por eso quería mostrársela. Un hombre con estos ojos, un burgalés, con este carácter, precisamente lo hablaba con Antonio Gamoneda, que a propósito de los maestros, de esos maestros de la España, porque los padres de Antonio Gamoneda también fueron maestros, me decía, es que esos maestros han sido la mejor generación que ha dado España, maestros formados en la institución libre de enseñanza, maestros que se apoyaron en Fernando de los Ríos. Y ahora enlazo también con lo que ayer se decía aquí. Los padres de Mariluz se conocen gracias a Fernando de los Ríos, porque Fernando de los Ríos, íntimo amigo de Agustín Escribano, este señor que tenemos aquí, cuando se marcha a Madrid a tomar posesión del Ministerio de Instrucción Pública, su mujer, Blanca Giner, se traslada evidentemente con él. Y esa mujer, esa señora excepcional, esa pedagoga excepcional, era profesora de la Escuela Normal de Granada. Entonces queda vacante la plaza. ¿Y quién se presenta a esa plaza? Luisa Pueblo y Costa, que venía de Madrid y había sido profesora de secundaria allí, se presenta y cubre la plaza de Blanca de los Ríos. Así conoce a Agustín Escribano, se casa con él y por eso nace Mariluz. Es decir, que Mariluz es una hija de la institución libre de enseñanza en el pleno sentido de la palabra y una defensora de los ideales de la institución. Al final también Martín Gaite decía en Nubosidad Variable, la sorpresa es una liebre y el que sale de caza no podrá verla dormir en el erial. Y es verdad, la sorpresa efectivamente es una liebre. Y así sucedió, así se encontraron y así nace este bebé maravilloso, que es una persona a la que solamente en los últimos años de su vida se le da su lugar. Es decir, porque nosotros estamos ahora recuperando toda la obra de Mariluz, pero Mariluz en Andalucía, por suerte, ya es una institución y progresivamente ya lo va siendo entre los lectores. Los críticos estamos tomando nota ahora, pero Mariluz es que lo ha hecho por vía inversa. Ya le he dicho, es una escritora atípica, fuera de generación. En vez de entrar por la crítica a los lectores, no, Mariluz ha ido primero a los lectores y después a los críticos. Los críticos hemos tenido que asumir la verdad inmensa de que tenemos delante a una de las figuras esenciales de la literatura española del siglo XX. Y lo vamos a tener que asumir así porque así va a ser, porque el tiempo le da a cada uno su lugar. Aquí está con Carmen Calvo, que le entrega, en su etapa de vicepresidenta del gobierno de España, le entrega el premio de Antonio de Nebrija de las Letras, y con la bandera de Andalucía, que tal vez fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. Y he querido traer esta foto con María José Sánchez Rubio, nuestra consejera de Asuntos Sociales, y con la delegada en aquel momento del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, el día que la recibe, que fue para ella una inmensa felicidad ver el reconocimiento de su tierra. ¿Y cuál es el testamento vital de Mariluz Escribano? ¿Dónde están las claves de una mujer así? Pues las claves están en todas las dificultades que pasó a lo largo de su vida
para poder contar. Y les voy a decir una anécdota, es decir, me quedan 4 minutos, los voy a aprovechar cumpliendo los 25 que hemos acordado. Una anécdota, es decir, yo conocí a Marilú en los últimos 20 años de su vida y la convertí en mi maestra. De hecho, mi gran satisfacción es que la última catedrática que tuvimos de didáctica de la lengua y la literatura mujer en España fue, la última que se jubiló, además en Granada, fue Marilú Escribano. Y desde que Marilú se jubila en el año 2006 hasta 2022 no hemos tenido ninguna mujer catedrática de didáctica de la lengua y la literatura que surgiese de una nueva oposición. Y bueno, mi gran entusiasmo, mi gran emoción es ser yo la que ha heredado esa bandera de Marilú Escribano. Ese poema no lo voy a leer porque me imagino que será el que ahora recite la propia Marilú. Yo en estos 20 años decía que he sido su discípula. Le escuchaba recitar un poema todo el rato y el poema decía así: mi ciudad marinera sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Yo navego entre brumas de mi nostalgia, navegando navego, barco a la mar. Pececillos dorados de sol naciente, los remos levantados dejo pasar. Allá se va mi pena remando sola, perdida en el ocaso de mi ciudad marinera, sin sol ni sombra, marinera a lo lejos, perdido el mar. Yo le escuchaba recitar ese poema y claro, como filóloga, a mí me daba vergüenza no saber quién lo había escrito. Y estaba totalmente obsesionada, pues yo estaba siempre, corregía los libros de Marilú, le preguntaba por otros poetas. A nosotros nos dejaban de explicar la poesía española en la carrera, es decir, cuando acababa la generación del 50 parecía que en España nunca más se había escrito poesía. Y las mujeres, yo las descubrí gracias a José María Balcells, Ilimitada Voz. Para mí fue el gran libro de descubrimiento de la poesía escrita por mujeres y a partir de ahí yo he ido aprendiendo muchísimo. Entonces, yo le escuchaba recitar ese poema muchas veces. Estaba corrigiendo el último de sus libros, que es Geografía de la Memoria, y ya, con mucha vergüenza por mi parte, porque Marilú era es decir, yo digo que era muy castellana, era granadina, nacida en Granada, pero era muy castellana y ese carácter sobrio del castellano, y yo decía, ya verás tú lo que me puede decir. Y le pregunto, Marilú, ¿y ese poema de quién es? Porque yo pensé, bueno, algún autor tradicional, tal vez. Y decía, es que es imposible que sea de Alberti, si yo me he leído Alberti entero. Y me dice, mío, es el primer poema que escribí. El primer poema que escribe, con ese poema gana el premio de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1957, cuando ella tenía 18 años. Y no pudo recoger ese premio, porque su madre le dijo, hija, tú no puedes ir a recoger ese premio, porque tú no te puedes señalar. Nosotros tenemos que pasar desapercibidas, que no se note que estamos aquí. Entonces, el testamento vital, decía, de Marilú Escribano, una autora que ya es eterna, porque en Granada ya es bronce y sueño, como aquellos gitanos lorquianos. Pues ya la tenemos además en el mismo sitio donde ustedes han visto aquella foto de antes de las dos madres con las dos niñas pequeñas. Pues ahí está esta escultura ahora mismo en Granada, junto a la casa de Federico, en el parque de Federico García Lorca. Y está siempre llena de flores, llena de libros, llena de amor. Por eso, Marilú no se irá nunca. Y cierro con el testamento vital, que es cuando me vaya, que dice así: dejaré un silencio en el recuerdo, sonidos de una voz que fue muy joven y un aroma de sándalo y cipreses para que no me olvides. Y ahora, cuando el sol desaparece y hay promesa de una noche clara, las estrellas se esconden y están muertas de tanta nívea luz. Dejaré abierta la ventana. Un gorrión divulgará mi huida y un frescor de mañana anunciará mi marcha con trémula voz para llamarte. Cuando me vaya, perderé las praderas, los bosques encendidos de noviembre, el verde del jardín en primavera, la tenue luz de los planetas, la sonrisa de un niño, el calor de un amigo, lágrimas de dolor por los caminos que transité tan alta, la caricia de un perro que dio fuego a mis manos. Cuando me vaya, habré perdido tantas cosas que creceré en trigal por no morirme. Y efectivamente, hoy Marilú es un trigal, y de ese trigal, es decir, yo vengo de familia de panaderos, mi tía también, ese trigal, ustedes saben, quien es de campo, sabe que siempre, cuando se recoge el trigo, se guarda un puñado para hacer la siguiente siembra. Y de aquel trigo se mantienen constantemente
aunque sea una milésima parte de un grano originario. Y eso es Mariluz. Por eso Mariluz es ya voz eterna de la memoria de los vencidos. Por eso Mariluz no ha muerto ni va a morir. Porque progresivamente seguiremos las nuevas generaciones protegiendo su memoria, protegiendo su legado, protegiendo lo que merece una persona que dedicó su vida a rescatar eso, la memoria de los muertos, de todos los vencidos, de todos los que sufrieron, contando la verdad, por mucho que para ella fuese sufrimiento, y siendo a la vez testimonio fiel de las circunstancias históricas de un momento que mucha gente no quiere recordar, pero que es imprescindible para comprender cómo ha sido la historia de España y qué cosas son las que no tenemos que volver a repetir, porque ya saben ustedes que la historia a veces se puede repetir como farsa, pero cuidado con eso, con el peligro de repetir los grandes errores del pasado. Vivimos en un momento complicado. Ojalá seamos conscientes de que tenemos que cuidar y tenemos que aprender de esos referentes para no caer en esas terribles equivocaciones que llevaron a tanto dolor y a tanta tragedia. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y que nuestras poetas sean ahora las que tomen la palabra en su lectura. Remedios, muchas gracias. Ha sido un formidable alegato final para estas jornadas. Y ahora vamos a escuchar el poema que nos va a recitar Mariluz. Los ojos de mi padre. Los ojos de mi padre mirándome en la patria cereal de los trigos, en un tiempo de cunas mecidas por el viento de la guerra, mirando cómo crezco en los abecedarios y conquisto sonidos primitivos, balbuceos, palabras necesarias, porque él me empuja y vuelve desde su corazón y sus espigas, su corazón de tierra y manantiales, patria de tierra y gritos apagados. Mi padre es un silencio que mira cómo crezco. Sus manos me conforman, me miran la estatura, la dimensión del cuerpo, averiguan gozosas que me elevo en trigal. Las manos de mi padre tocan mi cuerpo y cantan, y yo sé que me acunan con nanas de caballos, con la salmodia triste del judío, del converso que habita por su sangre. Pero paseo con mi padre, abandono en sus manos mis manos tan pequeñas, y al calor de su sangre mis pulsaciones tienen una ambición de tiempos. En las luces inquietas de la tarde, al borde de la noche, vamos pisando hierbas, territorios, ríos como torrentes, manantiales, horizontes donde la niebla habita, paisajes metalúrgicos y bosques, ciudades, vientos, cordilleras, blancas constelaciones. Camino con mi padre, me nombra a las palomas, pájaros migratorios, aguanieves que rozan las praderas, alcaudones de viento, golondrinas, gorriones, ave frías, y todo pasa y llega de su mano, y a mi infancia regresa el calor confortable de su sangre. Cuando llegan los días de septiembre, láminas del otoño, las madrugadas frías y estrelladas detienen sus palabras, pero es solo un instante de sangre y de fusiles, porque mi padre vuelve del silencio y pasea conmigo el callado silencio de las calles y los campos sembrados y las constelaciones, y su voz de madera me acompaña, me mira cómo crezco. Todo el mundo conoce que heredé de mi padre una bandera. Nos ha dejado emocionados. Muy bien.
Pues como acto de clausura de estas jornadas vamos a tener la ocasión de escuchar a la extraordinaria rapsoda y actriz Montse Guallar, que nos va a recitar una selección de todas las poetas que homenajeamos, que hemos homenajeado en estas 2 sesiones, que son Carmen Martín Gaite, que no me deja ninguna, Dionisia García, María Victoria Atencia y María Luz Escribano. Montse, por favor. Hola, estoy impresionada. ¿No funciona? Sí, ahora. ¿Tenemos tiempo de hacer 2 de cada una o hago uno y si nos sobra tiempo? No, pues eso para ir a cada. Sí. Qué bueno que recita tu mano. Pues empezaré por las poetas de ayer, porque ya, como ha habido, así lo separo de tu recitado, por si acaso. Empiezo por uno de Carmen Martín Gaite. Madrid, la nuit. Sí. Fatal, ¿eh? Empiezo fatal. Pues eso, Madrid, la nuit. Echa hilo a la cometa de la noche, que aún queda algo de viento. Amenazado vives, al raso, crepitando como una hoguera al cierzo, gastando tus cartuchos con saña y desafío, pólvora en salvas, llama del momento. Por el Madrid de Dato y la Caramba, del motín de Esquilache y de Fernando VII, por el Madrid del Goya de los fusilamientos, de Larra, Espoz y Mina y de Aldecoa. Madrid hortera y siniestro, vas dando tumbos, recordando historias, por calles que eran gente de apellido compuesto, aguantando la noche con quien caiga, con amigos topados a voleo, a los que dices, pero no te vayas, quédate otro ratito por lo menos, y aquí una copa para la señora, a un camarero y otro camarero, en locales que cierran aún más tarde, que quedan aún más lejos, zigzag de rutas donde vas gastando suela de tus zapatos, palmadas a serenos, saliva con que hacer rodar mentiras, gestos que se dirían verdaderos, 1000 pesetas ganadas a los chinos, alaridos a un taxi, giros del minutero, cerillas, labias, risa y el don tan frágil de no haberte muerto. Ya surge el rostro gris del día siguiente, muro lívido y terco. Tienes frío, estás solo y hay que esconder el miedo. Echa hilo a la cometa de la noche, que aún queda algo de viento. Y sigo con otro de... Uy, pierdo la... con otro de Carmen Martín Gaite. Lo juro por mis muertos. En eso no te voy a defraudar, en aquel afán tuyo tan ardiente y tirano, de que viviera yo contra viento y marea. Por favor, tú tranquila, no te enfades, no cojas miedo a nada, de que saliera al mundo a recorrerlo, a perderme por él, a recoger la luz de otras miradas, la miel de otras colmenas, el hilo de otros cuentos. Tú no me dejas ser mujer de Lot, tú que me has mantenido en examen perpetuo de reválida, tú me mandas vivir, voz de sal y limón, acogerme impasible al instante presente. Peleas todavía para que no confunda mi camino con los atulladeros que me hacen regresar a la cueva mefítica y sombría de donde no se sale. Me dices, hay camino, sal, no le cojas miedo, me obligas a mirarlo blanquear y a fijarme en la gente atribulada que circula por él, en todos los que lloran. Recojo las señales de tu lejano Morse. Tranquila, duerme en paz. En eso, te lo juro por mis muertos, en eso no te voy a defraudar. Y sigo. Paso a Dionisia García. El invasor. Ya son muchas las tardes, casi todas. Sin embargo, es abril y son las 7. La ventana cerrada amortigua las voces y a solas es posible tantear el poema. ¿Qué poema? Quiero decir del tiempo, más agrandado ahora.
Su delirio no cesa ni regala. Sobre mí, sin figura, va dejando su rastro desde los pies al arco de la frente. Leve y pesado avanza, invade su insistencia, en el que hacer es libre y no reposa. Cruza las estaciones sin aspirar las dádivas y se muestra insolente ante el espejo. Avisa sin ser visto a sus deudores, merodea y camina, se agazapa, va hiriendo nuestra piel y tiene prisa. Es testigo del sueño y al despertar nos besa. Atrás queda en los años su lento acaecer, los primeros amores correteando el trigo, asomada la luna a los magnolios. No, seguimos. Si hay ganas, vaya. Sí, claro. Y otro. Los zapatos. Auschwitz. Era un día de mayo y nueva la mañana, sin alivio de un árbol que la vida nos diera, ni una paloma buena que prestara su vuelo. Como naves ancladas en una tierra inhóspita, aquellos edificios carcelarios los estigmas mostraban en sus muros. Galerías sin nombre oficiaban ahora. Alguien, acostumbrado, orienta el recorrido. Historia en las paredes que agrede a nuestros ojos, lleva a sentir aullidos y voces suplicantes de unos seres maltrechos, víctimas de ignominias. Entre huesos y rocas, 2 zapatos pequeños de algún adolescente desnudo ante el suplicio. Evocaba el hallazgo, las manos inseguras y el torpe deshacer de los cordones antes de ver la muerte, su mirada de hielo. No merece la pena saber, una vez más, de castas miserables que mancharon un siglo, mientras en refinada alevosía la maldad se incrustaba en arte humillado, y Beethoven, partícipe en su gloria, se oía en las estancias para tapar vilezas que clamaban. Pierdo los papeles. Gracias. Este era el segundo de que es, ¿verdad? Hacemos así. Y paso a María Victoria Atencia. Epitafio para una muchacha. Porque te fue negado el tiempo de la dicha, tu corazón descansa, tan ajeno a las rosas. Tu sangre y carne fueron tu vestido más rico, y la tierra no supo lo firme de tu paso. Aquí empieza tu siembra y acaba juntamente, tal se entierra un vencido al final del combate, donde el agua en noviembre calará su ternura y el ladrido de un perro tenga voz de presagio. Quieta tu vida toda al tacto de la muerte, que a las semillas puede y cercena los brotes. Te quedaste en capullo sin abrir y ya nunca sabrás el estallido floral de primavera. Así. Mar. Bajo mi cama estáis, conchas, algas, arenas. Comienza vuestro frío donde acaban mis sábanas. Rozaría una jávega con descolgar los brazos y su red tendería del palo de mesana de este lecho flotante entre ataúd y tina. Cuando cierro los ojos se me cubren de escamas. Cuando cierro los ojos, el viento del estrecho pone olor de Guinea en la ropa mojada, pone sal en un cesto de flores y racimos de uvas verdes y negras encima de mi almohada. Pone henchido el insomnio y un larguero entonces me siento con mi sueño a ver pasar el agua. Mariluz Escribano. Ahora, qué miedo. El destierro a mi madre. Si pudiera destejer tu sonrisa, si pudiera encontrarla entre la gente que rodea mi vida, entonces, cuando todo estuviera ordenado, volvería a pensarte. Ayer fue un tiempo oído, un asombro glacial y perdurable, una tristeza fina a la nostalgia, el pasado que daña el corazón. Y sin embargo estuviste muy cerca.
Pasaron días y tormentas, cielos claros con una luz diáfana, azules como el mar y sus enredaderas, y la lluvia cayendo muy despacio, con la canción marchándose del corro, porque éramos niñas y pequeñas. Cuando el destierro era cuestión de horas, yo no sé dónde estaba tu sonrisa, quizá escondida entre los muertos que quedaban atrás en la colina roja. Memoria, una vez más, memoria, mientras el tren corría hacia tierra de Campos, la patria de la espiga y de mi padre, desterradas al fin en el destierro. Y ya la última de Mariluz. Escribiré una carta para 5. Cuando surja la luz de primavera y las rosas dibujen sonrisas de colores, escribiré una carta para 5 muchachos, contándoles lo mucho que gané con la vida. Escribiré desde una nube blanca, con una tinta azul que no la borre el tiempo, porque no volveré a pisar las arcillas, ni la dura tristeza del asfalto. Contaré que mi vida fue una historia muy larga, con mapas y lecciones, en un palacio antiguo al fragor de los trenes hacia el país del trigo, la lluvia sobre el mar y las arenas suaves, el Cantábrico allí, tan lejos de Granada. Después vinieron ellos, esos 5 muchachos, y los días pasaron con nanas y con besos, con los ojos dormidos en cuna al nido a nada. Mi corazón estuvo siempre en guardia con ellos. Y ahora que han crecido y conocen los mundos de las hierbas, los nombres de los pájaros, la música del mundo, los placeres del libro, creo que ya he cumplido mi misión en la tierra. Escribiré una carta para 5 cuando la primavera arribe y me inunde la casa de amarillos. Y con esto estaríamos. Una lección magistral. Me sabe muy mal no haber estado ayer, porque no podía. Gracias. Si lo queréis ver otra vez, para los detalles o para recitar alguna de las intervenciones, lo grabamos en la Asociación Colegial de Escritores, que tenemos un canal en el YouTube, y también está la de ayer, que estuvo muy bien por los que lo vinisteis. A veces que dices esto me he perdido cosas, no pillas un trozo, quitas 10 segundos y eso. Fenomenal. De hecho, si alguien quiere, como vamos bien, si alguien quiere pues preguntar algo, comentar algo, sugerir algún tema, nuestros ponentes estarán encantados, ¿verdad? Es que ha quedado tan bien, ha quedado una pieza. Sí, es un momento como mágico, ¿no? Así. Sí. Alejandro ha toreado al natural y Sánchez ha sido más tremendista, pero muy... Ahí, con uno, gracias. No. Bueno, pues en este caso solo quiero daros a todos las gracias por vuestra asistencia. Esperamos que el legado de nuestras poetas no se difumine en el tiempo y que durante estos 2 días hayamos hecho un pequeño acto de justicia poética. Muchas gracias, hasta la próxima.